Jackson Bonnet miró fijamente su trofeo más reciente, la cabeza de una gran hembra de ante que había conseguido en una visita a Alaska. Repicó los dedos sobre su escritorio, y esperó. Y esperó. Finalmente Phil Crons apareció en la puerta de su estudio. Aquí lo tiene, señor Bonnet. Lo encontré. En realidad no lo perdí. En realidad me olvidé de ello. Recibe tanto correo que es difícil estar al tanto de todo. Baño. Se acercó sigilosamente y pasó el informe del detective a Jackson. Jackson miró el plano sobre de papel madera. Ha sido abierto. Sí, esos carteros de Montana son realmente entrometidos. Phil se movió de la misma manera que un niño que tuviera que ir al. Vete. Phil huyó. No cierres de golpe. Phil cerró de golpe la puerta detrás de él. La puerta. El pequeño pendejo lo hace cada vez maldita sea. Crones no eran bueno para nada. Después de escuchar su historia sobre que Karen se había estado tirando a algún motociclista del Himalaya, de cómo Phil había luchado por proteger el trabajo él solo, y cómo Karen lo había dejado para morir, Jackson se había sentido mal por su brazo faltante, por no mencionar que había querido evitar una demanda judicial, así que se había asegurado de que toda la hospitalización y la rehabilitación fueran pagadas al 100%. Eso fue durante los 6 meses en que Phil había permanecido sin comisión. Luego, cuando volvió, Jackson le había dado un trabajo en su oficina central en la Cuidad, respondiendo a las preguntas de campo. Tenía sentido, Phil era un maldito ayudante de construcción. Debería haber sabido sobre empresa, o eso es lo que Jackson había pensado. Pero Phil había sido malísimo, desconocedor de los temas más básicos. Incapaz de conseguir materiales donde debía y cuando debía, y su arrogancia había resultado en la pérdida de uno de sus mejores supervisores de construcciones Jackson. 2. Si contaba a Karen. Así que, para minimizar el daño que Phil podía hacer, Jackson lo había clavado como empleado de relaciones públicas y le había dicho a su director que lo mantuviera ocupado. Después de 3 meses Nancy había pedido que Jackson pusiera a Phil en vereda antes de que tuvieran una demanda de acoso sexual en sus manos. Así que Jackson lo había traído a la oficina de su casa, y lo había puesto a clasificar. El pedazo de mierda no podía hacer ni siquiera eso. ¿Qué había dicho antes de que se marchara Karen? Disfruta tu tiempo con Phil, y confía en la verdad de todo lo que te diga. Era como si hubiera maldecido a Jackson, porque estos pasados 2 años habían sido miserables. Hasta donde podía saber, Phil era alérgico al trabajo, a cualquier tipo de trabajo. Fabricaba excusas estúpidas para su incompetencia. Cada vez que Jackson gritaba, Phil sacaba a colación la historia sobre cómo Karen se había estado tirando a un motociclista y lo había dejado para que fuera aplastado por una avalancha. Y cada vez que el tipo empezaba a contar la historia sobre Karen y la avalancha, cambiaba un poco de la misma. En primer lugar, Jackson no debería haberle escuchado. No debería haberle dicho la verdad a Karen sobre su madre. Debería haber mantenido su promesa a Abigail y criado a Karen como su propia hija en lugar de como un empleado conveniente. Mierda. Por primera vez en su vida se sentía culpable. Iba a tener que deshacerse de Phil. Le daría un bonito paquete de jubilación, lo amenazaría con la muerte o peor si contaba los secretos sobre los asuntos personales de Jackson, y lo sacaría por la puerta. Porque nadie tenía derecho de saber qué estaba ocurriendo con Karen excepto Jackson Bonnet. El sobre se abrió fácilmente, después de todo había sido abierto previamente, y sacó el informe. Karen había pasado casi un año en Europa haciendo solo lo que dijo que fue a hacer, un montón de nada. Seguro de que no podría soportarlo, Jackson había esperado que ella regresara arrastrándose a casa. Pero no. El detective de la agencia le había enviado fotos de ella en la ópera de Viena, viajando por el ferrocarril, comprando en una feria, repantigada en playas con gente que nunca había visto antes. Aparentemente hizo amigos fácilmente. Exactamente de la misma manera que su mamá. Pero a diferencia de su madre, no se estaba acostando con nadie. Hasta donde el detective pudo descubrir, Karen era tan pura como la nieve virginal. Eso asombró a Jackson. ¿Esa historia que le había contado era la verdad?
¿Realmente había sido raptada por un mercenario y mantenida como rehén? ¿Algún hijo de puta había lastimado a su niña pequeña? ¿Jackson le había fallado tan miserablemente? El papel se arrugó en el puño de Jackson. El año pasado, cuando finalmente había regresado a los Estados Unidos, Jackson había esperado verla cruzar la puerta, buscando un trabajo. En lugar de eso fue a un balneario en Arizona, se quedó allí como huésped por una semana, y luego empezó a trabajar allí como coordinadora de eventos. Cuando leyó ese informe, casi había echado espuma por la boca. Todos esos años de universidad, de adiestramiento, de aprender a sobrevivir en las condiciones más duras, desaparecidos para malgastar su presente en un balneario y hotel mariquita preparando fiestas para personas que retosan en jacuzzis y toman masajes. Y se hizo hacer la manicura, para la mierda que sirve. De acuerdo con este más reciente informe, todavía estaba ahí. Les gustaba mucho. Cada informe sobre el progreso estaba lleno de elogios. Había tenido un par de aumentos. Y había fotografías. Jackson se hundió en su silla y miró fijamente la foto en su mano. Se veía bien. No como Abigail, si se hubiera parecido a Abigail tal vez podía haberla perdonado. En lugar de eso se veía como una versión de femenina de su padre, ese maldito indio Nick Torce. Se había arreglado. Adquirido un bronceado. Dejando su pelo crecer y lo había aclarado. Llevaba maquillaje y vestidos. Era una mujer muy bonita, y no se merecía lo que le había dado. Debería haber mantenido su promesa a Abigail. Si lo hubiera hecho, no sería un anciano patético que espiaba a la niña a quien había querido de la misma manera que una hija. Phil cerró silenciosamente la puerta de la oficina de Jackson. Se había dado cuenta de que si la golpeaba lo suficientemente y luego la abría solo un poco podía mirar al viejo tonto. Ayudaba a conocer el humor de Bonnet, y ayudaba a saber cuándo parecer ocupado. El viejo tonto tenía un ataque de nervios cada vez que descubría a Phil revisando el correo o jugando al solitario en la computadora, y realmente se había puesto furioso cuando había perdido ese informe del detective. Pero a Phil no le importaba demasiado. Alguien quería saber todo sobre Karen Bonnet, y ese alguien estaba dispuesto a pagar muy bien por esa información. Y Phil Crumbs complacería al infierno antes que renunciar a un sujeto con un buen cheque. El teléfono sonó. Sonrió de manera desagradable mientras agarraba su copia del informe del detective y recogía el auricular. Alguien que tenía conciencia del tiempo.